¿qué tal, amigos? Un placer hacer este esfuerzo excelente y compartir con ustedes esta información para seguir conociendo y aprendiendo, no solo a entender, pero también superar las manipulaciones de estos antisociales que son hombres y mujeres. Y según las escrituras, dicen que son hombres inicuos que avanzan de mal en peor. Estamos repasando las emociones del sociópata narcisista, que ya sabemos que son emociones tóxicas, son sus emociones genuinas. Ellos literalmente sufren estas emociones porque el miedo es sufrimiento, la ira es sufrimiento, por eso son depredadores y manipuladores maniáticos, y son sus emociones, son las que ellos sienten de verdad. ¿Está usted avergonzado de todo el caos que ha causado este loco, esta loca? ¿No es cierto que los sociópatas narcisistas causan mucha vergüenza familiar, mucha vergüenza social? Hablamos del miedo, hablamos de la ira y ahora hablaremos de la vergüenza del sociópata narcisista. Bienvenidos a Transparencia. Las emociones del sociópata narcisista. Sabemos que las emociones de ellos son emociones negativas. El miedo, la ira. Y en este capítulo vamos a considerar la vergüenza del sociópata narcisista. Esas emociones negativas se desarrollan en la niñez. O sea, quien crió al sociópata narcisista le transmitió vergüenza, le transmitió emociones negativas, sea quien sea. Porque los niños nacen inocentes, pero aprenden en el círculo familiar de las creencias, de las costumbres familiares. Los primeros 6 años de su hijo forman su carácter, y también en los primeros 6 años se trastornan las emociones del niño y se convierte en un sociópata narcisista. ¿Está usted criando a sus hijos con vergüenza? Los padres narcisistas que le transmiten esta vergüenza al niño son padres rígidos que les exigen y los obligan a ser mejores, a ser superiores, a ser competitivos, y abusan comparándolos con otros, no solamente con amigos y con primos, pero también comparan los hermanos. Entonces le dan una vergüenza de que son inferiores o que son superiores. Las madres narcisistas hacen que sus hijos sientan vergüenza y los forzan, los obligan a desarrollar una personalidad trastornada, que es la encantadora, que aparentan ser perfectos. ¿No es cierto que el sociópata narcisista pareció ser perfecto? La vergüenza que proyecta la madre trastorna al niño. Es interesante mencionar que los padres narcisistas reflejan en sus hijos sus frustraciones, sus temores y sus complejos. ¿Está usted transmitiendo a sus hijos sus frustraciones, sus temores y sus complejos, sus miedos? ¿Está usted disciplinando a su hijo o tiene usted a su hijo a rienda suelta? Mire lo que dice Proverbios 29:15. El muchacho que se deja a rienda suelta causará vergüenza a su padre. ¿No es cierto que eso es lo que causa el sociópata narcisista? Vergüenza. Le causa vergüenza a sus padres, le causa vergüenza a sus hermanos por todo el escándalo, por toda la delincuencia, por todos los abusos que él comete. Le causa vergüenza a los profesores en el colegio, a sus tíos. Por eso es que ser madre es uno de los trabajos más complejos que hay, y esta información le debe servir a usted para que usted piense bien. Si quiere hijos y si planea tener hijos, asegúrese de que usted quiere ser madre y de que va a amar a sus hijos, porque esos trastornos son una muestra de que los padres no aman a sus hijos, los dejan a rienda suelta. La familia siente vergüenza por su origen. Estamos hablando de la vergüenza del narcisista. ¿Cómo es que el narcisista se siente avergonzado? Bueno, la familia se siente inferior, ya sea porque son de otra raza, ya sea porque no tienen dinero, ya sea porque la mamá es la amante del hombre, ya sea porque son ilegítimos los hijos, no tienen el apellido del papá. La mamá le quita el apellido del papá a los hijos porque es una mamá narcisista, y estos padres critican a los hijos porque no son excelentes, critican y descalifican a los hijos porque no son estudiantes sobresalientes, y les
inducen un complejo de inferioridad. No es cierto que el sociópata narcisista, a pesar de que él pretende sentirse superior, lo que hay detrás de esa fachada es complejo de inferioridad. Tienen complejos porque no son legítimos. Las familias tóxicas, los padres tóxicos muestran favoritismo y el favoritismo avergüenza. Las comparaciones avergüenzan. La competencia avergüenza. Cuando los padres ponen a los hermanos en competencia, eso produce vergüenza. Muchas veces el maltrato que la mamá o el papá le dan a la oveja negra, cuando las familias narcisistas tienen una oveja negra y culpan a ese niño y lo ultrajan y lo comparan y nunca es suficiente, están haciendo un narcisista, están produciéndole vergüenza. Y esa vergüenza tiene que ver con el hecho de que los mismos hijos saben que la dinámica familiar es una hipocresía. Saben que viven de las apariencias y se ven forzados a vivir una mentira. Aprenden a mentir y crecen antisociales como si a ellos no les aplicara las leyes y creen que eso es un estilo de vida normal. Por eso es que el sociópata narcisista sigue como si nada, sin ningún tipo de remordimiento y pensando que a él no le aplican las leyes. Sigue de generación en generación. Es una vergüenza interna, es un estado de su ser y actúan y viven con esa vergüenza toda la vida. Los padres le dicen que no son suficientes, que no son adecuados, que no son suficientemente inteligentes, que no dan la talla y esa vergüenza los hace buscar la imposible perfección. No es cierto que el narcisista tiene complejo de perfecto. Eso se llama vergüenza. Mecanismos de defensas que son primitivos, rústicos. La vergüenza del narcisista tiene que ver con el hecho de que él aparenta ser grandioso y pretende vender una imagen de grandioso, pero él sabe muy bien que no es perfecto. Él sabe muy bien que comete errores. Entonces eso a él le da vergüenza. ¿Qué le da vergüenza también al narcisista? Las críticas. Las críticas de los padres, las críticas de los tíos, las críticas de los hermanos mayores. Estamos hablando de los niños con temperamento oscuro. Porque muchos niños con temperamento de luz sufren estos mismos abusos y no salen sociópatas narcisistas, pero siguen siendo sufridos, siguen siendo traumatizados, siguen siendo violados, abusados, aunque no se hagan sociópatas narcisistas. Tienen vergüenza, pero no es una vergüenza que los trastorna. Esa crítica despectiva de los padres hacia los hijos crea una vergüenza que se refleja en las adicciones. No es cierto que casi todos los narcisistas, los sociópatas, los antisociales tienen adicciones. Es una cadena y ese comportamiento se hereda de generación en generación. El sociópata narcisista está descorazonado, está irritado, está avergonzado. La vergüenza, la ira y el miedo crean vacíos. Por eso son insaciables. Y cuando una persona es insaciable, crea adicciones. No todas las adicciones son al alcohol, no todas las adicciones son a las drogas. Hay adicciones a las medicinas, a las enfermedades, adicciones al robo, adicciones a la pornografía, adicción al juego, adicción a la comida. Y la gente que siente vergüenza de sí misma produce personas que también se sientan avergonzadas. ¿Está usted transmitiendo a sus hijos la vergüenza que usted tiene? Y también las adicciones se heredan de generación, se pasan de generación en generación. Son comportamientos aprendidos. Eso es lo que tiene al mundo como lo tiene, lleno de adicciones, un caos, antisociales, injusticias, violencia. Entonces, esa adicción, ellos quieren cubrir la vergüenza con la adicción para que la vergüenza desaparezca. Y con eso manipulan y pasan a otros su vergüenza, que es una emoción tóxica, es una emoción invasiva, es una emoción destructiva. No es cierto que el sociópata narcisista quiso avergonzarlo. Es una proyección de él, no es usted, es él o ella. Por eso es que ellos lo ultrajan, lo degradan, lo humillan. Así se siente él. Separe la realidad, separe su persona de él. Es el complejo, es la vergüenza del narcisista, no la suya. ¿Por qué tiene tanta vergüenza el sociópata narcisista? Porque no le dieron aprobación, no le dieron reconocimiento. Él no pudo ser un niño espontáneo. Tuvo que fabricar un personaje para complacer a los padres, para complacer sus exigencias y las estupideces de los padres. Él está programado para autodescalificarse y esa autodescalificación lo avergüenza.
Él se dice a sí mismo lo que le decían sus padres. Por eso es que descalifican a otros. La persona que descalifica a otro es porque envidia al otro. Y no es cierto que el sociópata narcisista vive descalificando a la gente. Es una muestra de su vergüenza, de su ira, de su miedo. Por eso es que no le gusta estar solos, porque oyen esas voces de su niñez que les repite que no son suficientes, que son amanerados, que son muy sensibles, que son muy dramáticos, que son muy rebeldes, que no son buenos, que son buenos para nada. Esa es su programación. Están programados para el fracaso. Fueron criticados de niños y esa misma crítica se la hacen a ellos y la proyectan en los demás, la proyectan en su esposa, en sus hijos, en sus empleados. ¿Para qué es importante esta información? Para que usted rompa el ciclo de la vergüenza, para que comience a hacer cambios en la crianza de sus hijos. ¿Está usted avergonzando a sus hijos? ¿Está usted fabricando adictos? ¿Está usted formándole un abismo emocional a sus hijos con su vergüenza? Esta información es importante para que usted tome decisiones inteligentes y sepa que aunque es muy lamentable la situación que vivimos con los antisociales, ni usted ni yo tenemos la capacidad de reparar ese daño emocional. Esta información le facilita salir o planificar su plan de escape de inmediato, porque lo único que va a hacer eso es empeorar. Puede ser su pareja, puede ser su mamá, pueden ser sus hijos, pueden ser sus hermanos, sus vecinos, su jefe, sus amigos. Usted puede mantener cero contacto emocional con cualquier narcisista en su vida, con cualquier narcisista que le quiera proyectar su vergüenza. Usted y yo, como personas empáticas, al fin nos gustaría corregir el conflicto, el desafío que tiene el sociópata narcisista con su personalidad, pero eso es un razonamiento falso. Los trastornos de la personalidad son como un cristal roto, no tienen arreglo. Son como un papel que cuando usted lo estruja y lo arruga, no vuelve a ser el mismo aunque usted lo planche. La vergüenza del sociópata narcisista, en la mayoría de los casos, ni los psicólogos ni los profesionales de la salud tienen el conocimiento ni la habilidad para tratar a esta gente desquiciada sin ser manipulados. Con esto quiero decir que no tenemos la obligación de vivir un holocausto de vida aguantando el sufrimiento y la destrucción que causan los sociópatas narcisistas con su vergüenza. Esta información le facilita su educación y lo informa para que salga de esa equivocación de que usted es el encargado, el terapeuta, el banquito de picar carne de su sociópata narcisista. Usted se está autodestruyendo y él intencionalmente destruye a las personas. Usted está destruida por dentro y por fuera. Está demacrada, está demacrado, está obeso, descuidado, aburrida, está distraído, está esclavizado. Se le han destruido sus emociones, se le han destruido sus sueños. ¿Para qué es importante esta información? Porque no es por qué, no es para qué es importante. Es para que usted deje esa victimización y comience de nuevo. Esta información le da la oportunidad de poner límites. Esta información le facilita su libertad. La vergüenza que siente el sociópata narcisista es destructiva y es una sensación de ser insuficiente que los invade constantemente. Es una regulación distorsionada de su valía personal. No es cierto que el sociópata narcisista humilla, denigra y avergüenza a sus víctimas. Ellos se sienten humillados y esa vergüenza los hace sentir merecedores de ser castigados. Y él quiere que usted también sienta esa vergüenza. Vergüenza de su culpabilidad, vergüenza de su traición, de su descuido, vergüenza por no hacer lo que tiene que hacer por su incapacidad y proyectan esa vergüenza en sus chivos expiatorios. Esa vergüenza tiene que ver con culpa, con miedo, con ira, con manipulación. No es cierto que el narcisista, la narcisista lo culpa de sus vergüenzas. Él quiere que usted también se sienta avergonzado. Muy diferente a la humildad y a la vergüenza que nos hace sentir humanos. Modestia, que sabemos que tenemos limitaciones, que no somos perfectos. La vergüenza del narcisista es una de sus emociones letales, destructivas, que están produciendo una sociedad mundial tóxica, miedosa, airada, avergonzada. Esta información es un entrenamiento para que se eduque como ser humano y aprenda a entender que a los hijos no se les
descalifica a los hijos, hay que amarlos y hay que enseñarlos y hay que disciplinarlos. Usted es el que programa a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Esta información le sirve para que eduque y discipline a sus hijos con amor. Que si usted no educa a sus hijos, nunca crecerán y siempre serán niños maltratados, estancados en una infancia trastornada, como son todos los hombres sociópatas narcisistas. Están trastornados, estancados en sus 6 años. Esta información es importante para que usted sepa dónde se origina la vergüenza que proyecta el sociópata narcisista. Soy Yocasta Reyes. Esta información y esta explicación tiene el objetivo de asesorarlo, de entrenarlo, para que use su propia experiencia y la convierte en una lección de vida que provoque desarrollo personal y para mejorar nuestras relaciones humanas, porque esto nos permite identificar personas tóxicas y comportamientos tóxicos e invasivos. Este conocimiento le da poder para ayudarse a usted mismo y ayudar a los demás. Le da poder de tomar decisiones y poner límites saludables para su protección emocional, la protección de sus hijos, y esta información le facilita su recuperación y su vindicación después de toda la vergüenza que nos causa el sociópata narcisista. Por favor, dele me gusta si le gustó, comparta la información, siga compartiendo la información para ayudar a los demás, para iluminar la vida de las personas con esta información. Comente, por favor, cuéntenos su experiencia con la vergüenza que causa el sociópata narcisista. Y no se olvide jamás que el muchacho que se deja a rienda suelta, o sea, sin disciplina, causará vergüenza a su padre. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.